En el corazón de cada imperio yace una industria. Y en el caso de los Estados Unidos, esa industria ha sido, desde mediados del siglo XX, el complejo militar industrial. Hoy, exploraremos cómo una nación democrática construyó una máquina bélica que cambiaría el destino del mundo y de la guerra misma. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era una potencia emergente, con una economía fuerte pero con una postura aislacionista. Sin embargo, el ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941 cambió la historia. La entrada de Estados Unidos en la guerra fue también el comienzo del nacimiento de su complejo militar industrial. Con la guerra desatada, la economía estadounidense se transformó prácticamente de la noche a la mañana. Las fábricas de automóviles se convirtieron en centros de producción de tanques, aviones y municiones. Miles de millones de dólares fueron invertidos en la producción de armamento. Durante el conflicto, el tío Sam suministró armas a sus aliados en Europa a través del programa Lend-Lease, armando principalmente a Reino Unido, la Unión Soviética y China con más de 50.000 millones de dólares en material militar. Las fábricas no descansaban. Se construyeron más de 300.000 aviones, más de 100.000 tanques y vehículos blindados, y millones de armas ligeras y municiones. Este esfuerzo titánico no solo cambió el rumbo de la guerra, sino que sentó las bases de una economía militarizada que jamás volvería a su antiguo estado. Uno de los pilares fundacionales del complejo militar industrial fue el Proyecto Manhattan, una operación ultrasecreta que comenzó en 1939 y que involucró a más de 130.000 personas. Su objetivo: desarrollar el arma más destructiva jamás creada. Y lo logró. Bajo la dirección científica de Robert Oppenheimer y con el respaldo del ejército estadounidense, el Proyecto Manhattan culminó con las explosiones de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, sellando la rendición de Japón y el comienzo de la era nuclear. Este proyecto no solo consolidó la relación entre ciencia, gobierno y militares, sino que marcó el inicio de una nueva forma de pensar. La inversión masiva en defensa se volvió una necesidad estratégica permanente. Tras la guerra, Estados Unidos buscaba demostrar su poder y continuar desarrollando su arsenal nuclear. Para ello, eligió el atolón Bikini, parte de las Islas Marshall, como campo de pruebas. En 1946 comenzaron las pruebas nucleares de la Operación Crossroads, detonando 2 bombas atómicas para estudiar su efecto sobre flotas navales. Entre 1946 y 1958 se realizaron más de 20 pruebas nucleares en esta zona, contaminando permanentemente el medio ambiente y desplazando a las poblaciones locales. Estas pruebas consolidaron el poder simbólico y real de la fuerza nuclear como pilar del complejo militar industrial. Tras la Segunda Guerra Mundial, el modelo de producción de guerra se institucionalizó. Empresas como Lockheed, luego Lockheed Martin, Boeing, Northrop Raytheon, General Dynamics, se convirtieron en actores esenciales de la economía estadounidense. Estas compañías no eran simples proveedores, eran pilares de un sistema que unía el gobierno federal con la industria privada bajo un único objetivo: el dominio militar global. El complejo también absorbió la estructura educativa y científica del país. Se crearon y financiaron laboratorios de investigación como Los Álamos, Livermore o Sandia, mientras universidades como MIT, Stanford o Caltech se convirtieron en brazos científicos del Pentágono. La inversión en tecnología militar se convirtió en una inversión en innovación, con consecuencias tanto positivas como la creación de Internet o el GPS, como profundamente preocupantes, al perpetuar un sistema donde la guerra se convierte en el motor de la ciencia. Para 1950, el complejo militar industrial ya no era una idea, era una realidad consolidada. Y como advirtió más adelante el presidente Dwight D. Eisenhower en su discurso de despedida en 1961, debemos cuidarnos de la adquisición de influencia injustificada, buscada o no, por el complejo militar industrial. El potencial para el desastroso aumento del poder fuera de lugar existe y persistirá. Lo que empezó como una necesidad bélica en tiempos de emergencia se convirtió en un entramado permanente. Desde las fábricas hasta las universidades, desde los congresistas hasta los científicos, el complejo militar industrial de Estados Unidos nació con una promesa de seguridad,
pero con un apetito que no dejaría de crecer. Si has llegado hasta aquí, suscríbete, que es gratis, y descubre con nosotros el mundo como es y no como nos gustaría que fuera. Y ahora continuemos con el tema. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo no descansó. Un nuevo conflicto surgía, esta vez sin batallas directas, pero con una tensión permanente: la Guerra Fría. En este escenario, el complejo militar industrial estadounidense encontró su época dorada. Miedo, ideología y ambición alimentaron su crecimiento descomunal. La Unión Soviética, aliada durante la Segunda Guerra Mundial, se convirtió rápidamente en el nuevo antagonista. La caída de Berlín dividió Europa y con ella, el mundo. Desde Washington hasta Moscú, ambos bloques se preparaban para un posible conflicto que jamás llegó a explotar completamente, pero que impulsó una carrera armamentista sin precedentes. En este clima de miedo y tensión, el gasto militar de Estados Unidos se disparó, pasando de representar menos del 5% del PIB en los años 40 a más del 10% durante los momentos más intensos de la Guerra Fría. El enfrentamiento ideológico entre el capitalismo y el comunismo generó una carrera armamentista que sirvió de pretexto perfecto para que el Pentágono inflara sus presupuestos anuales. En algunos años, más del 50% del presupuesto federal discrecional se destinó a defensa. Esto no solo incluyó el desarrollo de armas nucleares, sino también nuevas generaciones de bombarderos estratégicos como el B-52, submarinos nucleares, portaaviones de última generación y un arsenal cada vez más sofisticado y letal. Durante esta época se consolidaron los gigantes que dominarían por décadas el panorama de la defensa. Lockheed Martin, pionera en aviones espía como el U-2 y el ER-71. Northrop Grumman, creadores del bombardero furtivo B-2 Espíritu. Raytheon, especialistas en misiles y sistemas de defensa aérea. General Dynamics, enfocados en submarinos nucleares y tanques. McDonnell Douglas, luego absorbida por Boeing, responsable de aviones como el F-15. Estas compañías obtuvieron contratos multimillonarios gracias a un sistema de licitaciones controlado por el propio Departamento de Defensa, con fuertes conexiones políticas y lobby institucionalizado en el Congreso. La competencia entre Estados y la Unión Soviética no se limitó a la tierra. La carrera espacial fue, en gran medida, una extensión del complejo militar industrial. Aunque se vendía como una misión científica y pacífica, gran parte del desarrollo espacial tenía aplicaciones militares. Los misiles balísticos intercontinentales, ICBM, nacieron de la misma tecnología que puso al hombre en la Luna. La NASA colaboró estrechamente con contratistas de defensa. Satélites espía y tecnologías de vigilancia orbital eran tan prioritarios como los cohetes Apolo. El programa espacial sirvió para justificar aún más inversiones en investigación, consolidando la industria aeroespacial como otro brazo del complejo. Con la excusa del peligro rojo, el tío Sam intervino en múltiples regiones del planeta para proteger intereses geoestratégicos. Guerra de Corea, 1950 a 1953. Primera gran prueba de fuego del complejo tras la Segunda Guerra Mundial. Guerra de Vietnam, 1955 a 1975. Un conflicto descomunal, en el que el gasto militar alcanzó niveles astronómicos y en el que el ejército estadounidense utilizó armas químicas, helicópteros artillados, aviones de bombardeo masivo y una logística sin precedentes. Muchas de estas guerras tenían como telón de fondo el control de recursos naturales: petróleo, minerales raros, rutas estratégicas. El complejo militar industrial se volvió global. Estados Unidos no siempre se involucraba directamente. En muchos casos, financiaba y armaba movimientos o gobiernos para combatir la influencia soviética. Esto dio lugar a una serie de guerras por poder. Afganistán, década del 80. La CIA, a través de la Operación Ciclón, financió y armó a los muyahidines afganos, algunos de los cuales más tarde formarían parte de Al-Qaeda. América Latina, apoyo a golpes de Estado en Chile, Argentina y Nicaragua. Financiación de escuadrones de la muerte y paramilitares. África, intervenciones indirectas en Angola, Congo y Somalia, siempre con el objetivo de frenar la expansión soviética.
Estas operaciones permitieron al complejo militar industrial mantener altos niveles de producción, sin necesidad de que Estados Unidos interviniera directamente en todos los frentes. El lobby militar en Washington alcanzó niveles estratosféricos. Los contratistas financiaban campañas, presionaban a congresistas y aseguraban que sus intereses fueran representados en cada comité de defensa. El llamado puente giratorio, revolving door, entre el Pentágono y la industria, aseguraba una simbiosis permanente. Generales retirados pasaban a formar parte de juntas directivas de empresas de defensa y muchos ejecutivos se convertían en asesores del gobierno. El discurso de Eisenhower en 1961 no cayó en saco roto. La estructura que había previsto ya era incontrolable. El complejo militar industrial era ya una entidad autónoma, con vida propia, alimentada por el miedo y el conflicto constante. La Guerra Fría convirtió al complejo militar industrial en el motor de la economía más poderosa del mundo. Alimentado por guerras reales y ficticias, su influencia llegó a todos los rincones del poder estadounidense, y aunque la URSS colapsaría, esta máquina no se detendría. La Guerra Fría terminó, la Unión Soviética colapsó, el muro de Berlín cayó, y con todo ello, parecía que una nueva era de paz mundial estaba por comenzar. Pero para el complejo militar industrial de Estados Unidos, la desaparición de su gran enemigo solo significó una cosa: buscar nuevos pretextos para sobrevivir. En noviembre de 1989, el muro de Berlín cayó, y con él, el símbolo físico de la división del mundo entre este y oeste. En los años siguientes, la Unión Soviética se disolvió oficialmente en diciembre de 1991. El enemigo que había justificado durante más de 4 décadas el gasto militar más alto del planeta ya no existía. Durante la primera mitad de la década de los 90, el presupuesto del Departamento de Defensa sufrió recortes. El llamado dividendo de la paz llevó a cierre de bases militares en Estados Unidos y el extranjero, reducción de tropas activas, cancelación o ralentización de programas de armas, una reorientación hacia operaciones de mantenimiento de paz y apoyo humanitario. Sin embargo, esta caída fue más simbólica que real. Aunque el presupuesto bajó, el gasto en defensa se mantuvo por encima del 3% del PIB, muy por encima del promedio de cualquier otro país en tiempos de paz. Sin la Unión Soviética, Estados Unidos empezó a construir un nuevo enemigo: el terrorismo internacional. El pensamiento estratégico pasó de prepararse para una guerra convencional a guerras de baja intensidad, insurgencias, conflictos étnicos y terrorismo. Durante esta etapa, emergen nuevos focos de conflicto. La Primera Guerra del Golfo, 1991, en la que Estados Unidos lidera una coalición contra Irak tras la invasión a Kuwait. Intervenciones en los Balcanes, Bosnia y Kosovo. Misiones de la OTAN y de la ONU en Somalia, Haití y otros. Cada una de estas intervenciones alimentó de nuevo a los contratistas y permitió mantener en marcha la cadena de producción. Durante esta década, también comienza la transformación digital del ejército estadounidense. La revolución en los asuntos militares, RMA, apostó por satélites de vigilancia de alta precisión, sistemas de armas guiadas por GPS, redes de comando y control digitalizadas, aviones no tripulados. Los primeros drones armados serían desplegados poco después. Muchos de estos desarrollos nacieron gracias a contratos con empresas tecnológicas, algunas de ellas nacientes entonces: General Atomics, Palantir, SAIC, entre otras. Durante los 90, las grandes compañías del sector defensa no desaparecen, se fusionan y se adaptan. Lockheed se fusiona con Martin Marietta, formando Lockheed Martin. Northrop se une con Grumman para formar Northrop Grumman. Boeing compra a McDonnell Douglas. Estos movimientos consolidaron aún más el poder de unos pocos actores, formando verdaderos oligopolios armamentistas. Mientras tanto, Estados Unidos continúa financiando y apoyando movimientos de oposición en países estratégicos. Aunque ya no existe la URSS, la doctrina sigue siendo la misma: evitar el surgimiento de cualquier potencia hostil. Se impulsa la expansión de la OTAN hacia el este, integrando países que alguna vez pertenecieron al Pacto de Varsovia, algo que Rusia siempre percibió como una provocación directa.
se fortalecen relaciones militares con países clave: Israel, Arabia Saudita, Colombia, Corea del Sur. Se continúa con operaciones de inteligencia y desestabilización en regiones como el Cáucaso, África y Asia Central. A pesar de la reducción presupuestaria, la influencia del lobby militar nunca se debilitó. Las empresas de defensa siguieron financiando campañas políticas, organizando ferias armamentistas y presionando por mantener contratos abiertos, aunque no fueran necesarios. Un ejemplo es el programa F-22 Raptor, que continuó su desarrollo pese a la falta de amenazas comparables. Se construyó por propaganda tecnológica y seguir alimentando la maquinaria industrial. El Pentágono comienza a enfocarse en lo que denomina amenazas asimétricas, grupos no estatales, insurgencias, terrorismo urbano. Esto permite abrir nuevas líneas de inversión: seguridad cibernética, guerra electrónica, sistemas de vigilancia masiva, inteligencia artificial. Lo que parecía un periodo de transición se convierte en una pausa estratégica. Y entonces ocurrió el evento que cambiaría todo para siempre. El fin de la Guerra Fría no trajo la paz duradera, solo cambió el rostro del conflicto. El complejo militar industrial se reinventó, esperando una nueva oportunidad para expandirse. Esa oportunidad llegaría una mañana de septiembre de 2001. Una mañana soleada de septiembre del año 2001, el mundo cambió. 4 aviones secuestrados, miles de vidas perdidas y un trauma nacional sin precedentes. El 11 de septiembre no solo sacudió la conciencia de Estados Unidos, sino que también reactivó, y a niveles históricos, la maquinaria del complejo militar industrial. El 11 de septiembre de 2001, el grupo terrorista Al-Qaeda ejecutó el atentado más letal en suelo estadounidense. El World Trade Center en Nueva York y el Pentágono en Virginia fueron atacados. Casi 3.000 personas murieron y millones más quedaron marcadas. La respuesta del gobierno fue inmediata: declarar una guerra contra el terror. Una guerra sin un enemigo claro, sin un territorio definido y, por tanto, sin una fecha de finalización. El primer objetivo fue Afganistán, bajo control del régimen talibán, acusado de proteger a Osama Bin Laden. Lockheed Martin, Raytheon y Boeing entregaron drones, bombas inteligentes, sistemas de vigilancia. General Dynamics proveyó blindados ligeros, mientras contratistas privados como Blackwater ganaron notoriedad. Se construyeron bases militares, centros de detención y redes logísticas en Asia Central. En menos de un año, cientos de miles de empleos fueron creados en la industria de defensa y miles de millones de dólares se movilizaron. 2 años después, sin pruebas concluyentes, Estados Unidos acusa a Irak de poseer armas de destrucción masiva y lanza una invasión a gran escala. Se desplegaron más de 150.000 soldados estadounidenses. Se utilizaron tanques Abrams, helicópteros Apache, aviones F-16 y tecnología de vigilancia masiva. Halliburton, la empresa con vínculos al entonces vicepresidente Dick Cheney, recibió contratos por más de $30.000 millones para logística, petróleo y reconstrucción. Empresas como KBR, DynCorp, Cathay y otras se beneficiaron del modelo de externalización de la guerra. La reconstrucción de Irak se convirtió en un negocio multimillonario y la ocupación se extendió por casi una década, generando ganancias continuas para el complejo. El 11 de septiembre permitió una expansión inédita del poder del gobierno y con ello
de las empresas que lo abastecían. Se aprobó el Patriot Act, que facilitó la vigilancia masiva. Empresas como Booz Allen Hamilton, SAIC y Palantir ofrecieron soluciones de análisis de datos y espionaje electrónico. El uso de drones armados creció exponencialmente, convirtiendo el asesinato selectivo en una táctica habitual. El complejo ya no solo fabricaba armas, ahora gestionaba datos, espiaba y ejecutaba operaciones encubiertas. Durante esta era, Estados Unidos se involucró militarmente en Afganistán, Irak, Pakistán, con ataques de drones, Yemen, Somalia, Libia. El concepto de guerra contra el terror permitió una justificación eterna del gasto militar. No había un país enemigo, sino una red global de amenazas, y por tanto, la guerra nunca acababa. Muchos analistas, periodistas e incluso exfuncionarios plantearon teorías sobre la implicación o permisividad del propio complejo militar industrial en los atentados del 11 de septiembre. Se argumenta que existían alertas previas que fueron ignoradas. Se critica la velocidad con la que se aprobaron leyes, contratos y guerras, como si todo hubiera estado planificado. El documental Loose Change y otros informes alternativos alimentaron esta narrativa, señalando beneficios masivos para contratistas y élites conectadas. Aunque estas teorías siguen siendo controversiales, reflejan la falta de transparencia y la inmensa influencia del complejo en las decisiones del Estado. Mientras Estados Unidos luchaba contra insurgencias y cazaba terroristas, descuidó su capacidad para guerras de alta intensidad. La Marina estadounidense redujo su flota. El ejército se enfocó en entrenamiento contrainsurgente, no en combate entre naciones. Mientras tanto, China y Rusia invertían agresivamente en capacidades militares convencionales, buques, misiles hipersónicos, submarinos silenciosos. Esto dejaría a Estados Unidos menos preparado para enfrentar a potencias emergentes. Entre el año 2001 y el 2021, la guerra contra el terrorismo costó más de $8 billones, según estimaciones del proyecto Costs of War de la Universidad Brown. De ese total, más del 50% fue a parar directamente a contratistas. Más de 1 millón de personas murieron directa o indirectamente en los conflictos. 0 armas de destrucción masiva fueron halladas en Irak, pero para el complejo militar industrial fue un negocio redondo. La guerra contra el terrorismo fue la justificación perfecta, una amenaza invisible, ubicua, eterna. Mientras el mundo ardía en guerras interminables, las empresas del complejo militar industrial amasaban fortunas históricas. Pero la historia aún no había terminado. Nuevos jugadores aparecían en el tablero: China y Rusia. Si has llegado hasta aquí, suscríbete, que es gratis, y descubre con nosotros el mundo como es y no como nos gustaría que fuera. Y ahora continuemos con el tema. Durante 2 décadas, Estados Unidos enfocó todos sus recursos en una guerra contra enemigos difusos. Pero mientras combatía a insurgentes en desiertos lejanos, 2 gigantes silenciosos, Rusia y China, modernizaban sus ejércitos, afilaban su tecnología y preparaban el terreno para una nueva era de competencia global. Mientras Estados Unidos gastaba billones en operaciones antiterroristas, el equilibrio global empezaba a cambiar. La atención se centró en Irak, Afganistán, Yemen y Siria. Pero los grandes cambios geoestratégicos ocurrían en Pekín y Moscú. China aprovechó la distracción estadounidense para lanzar la mayor modernización militar de su historia. Duplicó su gasto militar cada 5 años desde principios de los 2000. Desarrolló su propia industria bélica, cazas de 5ª generación como el Chengdu J-20, destructores, portaaviones y misiles balísticos. Invirtió fuertemente en ciberseguridad, inteligencia artificial, espionaje industrial y guerra electrónica. Datos clave: China ahora tiene la armada más grande del mundo en número de buques, aunque Estados Unidos aún domina en tonelaje y capacidad. El misil DF-21D, apodado asesino de portaaviones, se diseñó específicamente para limitar el poder naval de Estados Unidos en el Pacífico. Además, China comenzó a expandir su influencia militar global. Estableció su primera base militar en el extranjero, Djibouti. Financió puertos estratégicos en Sri Lanka, Pakistán, África y América Latina. El oso ruso vuelve al tablero. Mientras lidiaba con una economía inestable, Rusia bajo Vladimir Putin
inició una modernización agresiva de sus fuerzas armadas. Mejoró su flota de submarinos nucleares silenciosos. Produjo sistemas de defensa aérea como el S-400 y el S-500, considerados de los más avanzados del mundo. Modernizó su arsenal nuclear con nuevos misiles hipersónicos, como el Avangard y el Kinzhal. El conflicto en Georgia, 2008, la anexión de Crimea, 2014, y el apoyo al régimen sirio de Bashar al-Assad marcaron el regreso activo de Rusia como actor militar global. En contraste, el enfoque estadounidense seguía centrado en conflictos de baja intensidad. El entrenamiento militar se adaptó a la lucha contra insurgente, no a la guerra convencional. Se redujeron las capacidades de defensa antiaérea y guerra naval a gran escala. La Marina disminuyó el mantenimiento de portaaviones y submarinos estratégicos. Los recursos estaban concentrados en proteger convoyes en Irak, patrullar aldeas afganas, perseguir insurgentes con drones, pero no en prepararse para una guerra de alta intensidad contra potencias tecnológicamente equivalentes. Durante estos años, las grandes contratistas como Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman y Boeing Defense continuaron beneficiándose de contratos antiterroristas, sistemas de vigilancia, misiles Hellfire para drones, bases logísticas, software de análisis de datos. Sin embargo, comenzaron a notar el cambio de paradigma. A partir del año 2015, la narrativa del Pentágono comenzó a cambiar. La competencia entre grandes potencias ha regresado. Esto empujó a las empresas a adaptarse. Lockheed impulsó el programa F-35 Lightning II, una plataforma multirol para guerras de alta tecnología. Raytheon se enfocó en misiles de largo alcance y defensa hipersónica. Se invirtió nuevamente en I+D para inteligencia artificial, armas láser y espacio militar. El espacio, la nueva frontera militar. Tanto China como Rusia realizaron pruebas de armas antisatélite. Estados Unidos respondió fundando en 2019 la Fuerza Espacial de Estados Unidos, señalando la importancia estratégica del control orbital. El complejo militar industrial ya no solo mira al suelo, ahora apunta a las estrellas, preparándose para el futuro. El Pentágono comenzó a girar su atención hacia el Indo-Pacífico, una región vital para contener la influencia china. Se lanzaron nuevas estrategias, reposicionamiento de tropas y bases hacia Australia, Filipinas y Guam, acuerdos de defensa con India y Japón, refuerzo de alianzas como el Quad, Estados Unidos, India, Japón, Australia. En este marco, el complejo militar industrial comenzó a recibir nuevos contratos y licitaciones centradas en este teatro de operaciones. La competencia ya no es solo comercial o tecnológica. El riesgo de enfrentamientos directos entre potencias crece. En el estrecho de Taiwán, en el mar de China Meridional, en el Ártico, donde Rusia y Estados Unidos se disputan rutas estratégicas. El complejo militar industrial ve esto como una oportunidad de expansión sin precedentes. Mientras Estados Unidos miraba al desierto, China y Rusia se armaron hasta los dientes. Y ahora, una nueva carrera armamentista ha comenzado. El complejo militar industrial se frota las manos, sabiendo que los conflictos del futuro, terrestres, marítimos, espaciales y digitales, ya están aquí. Peones en el tablero. Cómo el complejo militar industrial opera en las sombras. El mundo no necesita una guerra mundial para alimentar al complejo militar industrial. Solo necesita suficientes conflictos indirectos, suficientemente prolongados, donde los grandes nunca se enfrenten directamente, pero siempre estén presentes. Bienvenidos al siglo de las guerras por poder. ¿Qué es una guerra proxy? Una guerra proxy es un conflicto en el que potencias mayores utilizan terceros como sustitutos para evitar enfrentamientos directos. Estas guerras permiten a países como Estados Unidos, Rusia o China intervenir estratégicamente sin asumir todo el costo político o humano de una guerra convencional. Para el complejo militar industrial, estas guerras son ideales. Permiten la venta continua de armamento, ensayos de nuevas tecnologías y proyección de poder sin declaración oficial de guerra. Desde 2011, Siria se convirtió en el epicentro de intereses cruzados. Estados Unidos financió a grupos rebeldes moderados y proporcionó entrenamiento y armas. Rusia apoyó al régimen de Bashar al-Assad, desplegando fuerzas aéreas, mercenarios y sistemas antiaéreos.
Turquía, Irán e Israel también intervinieron con fines distintos. El complejo militar industrial aprovechó pruebas de nuevas bombas guiadas por láser, uso extensivo de drones y vigilancia satelital, proliferación de contratistas privados, como Academy, ex-Blackwater y DynCorp, en tareas de entrenamiento, escoltas y logística. Además, el conflicto permitió vender armas a aliados regionales, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Turquía e Israel. El tablero europeo. Desde 2014, con la anexión de Crimea, Ucrania se convirtió en otro teatro proxy entre Occidente y Rusia. Estados Unidos envió sistemas antitanque Javelin, drones y radares. Tras la invasión total rusa en 2022, el flujo de armas se disparó. Artillería, M777, HIMARS, misiles Stinger, tanques Abrams y Leopard, desde aliados, y entrenamiento intensivo en Europa. El complejo militar industrial vio cómo la guerra en Ucrania revivía la producción masiva de municiones y sistemas que habían sido reducidos tras la Guerra Fría. Empresas como Raytheon y Lockheed Martin cuadruplicaron producción de misiles, y los contratos militares con Europa crecieron exponencialmente. La guerra olvidada. Desde 2015, Arabia Saudí lidera una coalición contra los hutíes, con amplio respaldo logístico y armamentístico de Estados Unidos. Aviones de combate F-15 suministrados por Boeing, bombas inteligentes producidas por Raytheon, asistencia técnica y mantenimiento militar. El resultado ha sido una catástrofe humanitaria, pero también contratos por miles de millones para las grandes contratistas de defensa. Libia, caos útil. Tras la intervención de la OTAN en 2011, que derrocó a Gaddafi, Libia cayó en el caos. Estados Unidos, Francia, Rusia, Turquía y Emiratos Árabes apoyaron facciones diferentes. Se probaron nuevos sistemas antiaéreos, drones y guerra electrónica. La guerra civil libia sirvió como escenario real para tecnología militar extranjera. El negocio fue claro. Cuanto más fragmentado esté el país, más armas se necesitan. En África, especialmente en el Sahel, Estados Unidos mantiene una presencia militar encubierta en países como Níger, Chad y Burkina Faso, supuestamente para combatir al terrorismo islámico. Estas misiones son altamente dependientes de contratistas privados, que reciben fondos millonarios del Pentágono. En América Latina, la guerra contra las drogas también se convirtió en una fuente de negocios. Aviones de patrullaje, helicópteros Black Hawk, equipos de vigilancia y ciberseguridad, entrenamiento a fuerzas de élite. Empresas como Textron, General Dynamics y L3 Harris dominan el suministro militar en esta región. El objetivo: perpetuar la necesidad de armamento. Cada guerra proxy crea una narrativa: lucha por la libertad, defensa de aliados, protección de la democracia, combate al terrorismo o narcotráfico. Pero en el fondo, justifican nuevos presupuestos, desarrollos tecnológicos y despliegue de fuerzas. Mientras haya conflictos prolongados, el flujo de dinero hacia el complejo militar industrial nunca se detiene. Las guerras proxy son la forma más rentable de hacer la guerra en el siglo XXI. Bajas limitadas, costos controlados y beneficios multimillonarios. El complejo militar industrial no necesita una guerra total, solo necesita que la guerra nunca termine. Los amos del Congreso, dinero, lobby y decisiones que huelen a pólvora. En Washington no se necesita disparar un arma para ganar una guerra. Basta con controlar los contratos, los comités del Congreso y las puertas giratorias entre el gobierno y la industria. En este episodio desvelamos cómo el complejo militar industrial no solo construye armas, también construye políticas. Eisenhower lo advirtió y lo ignoraron. En 1961, el presidente Dwight D. Eisenhower pronunció una advertencia histórica en su discurso de despedida. Debemos cuidarnos de la adquisición de influencia injustificada, buscada o no, por parte del complejo militar industrial. Ese mensaje, olvidado por muchos, se convirtió en profecía autocumplida. Hoy, el complejo militar industrial es uno de los lobbies más poderosos del país, con una capacidad casi ilimitada de moldear la política exterior y de defensa de los Estados Unidos. ¿Cómo ejerce poder político? Lobby directo.
Empresas como Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman y Boeing Defense invierten cientos de millones de dólares en cabildeo cada año para influir en legisladores clave. Puertas giratorias. Generales retirados y exfuncionarios del Pentágono pasan a trabajar como ejecutivos o asesores en las contratistas de defensa. Luego, vuelven al gobierno con más poder. Ejemplos notorios: James Mattis, exsecretario de Defensa y miembro de la Junta de General Dynamics. Mark Esper, exejecutivo de Raytheon, luego secretario de Defensa bajo Trump. Financiamiento electoral. Las compañías donan grandes sumas a campañas políticas, sobre todo a miembros del Comité de Servicios Armados del Senado y la Cámara de Representantes. Presión local. Los fabricantes distribuyen sus fábricas en casi todos los estados del país, asegurándose de que cada congresista tenga empleos que defender, vinculando votos a la supervivencia de sus distritos. Contratos como instrumentos de poder. Cada año, el Congreso aprueba el presupuesto de defensa, que supera el $1 billón. Parte importante se distribuye en contratos para armamento, bases militares, mantenimiento logístico, innovación tecnológica, inteligencia artificial y ciberseguridad. Las empresas presionan para mantener programas obsoletos, no por necesidad militar, sino por el dinero que generan. Ejemplo: el F-35 Lightning II ha costado más de $1,5 billones en desarrollo, a pesar de múltiples fallos y críticas, pero se mantiene vivo gracias al poder político detrás de Lockheed Martin. El Congreso, campo de batalla del lobby militar. Los comités clave, como el de servicios armados o el de asignaciones, están plagados de legisladores financiados por la industria armamentística. Estos mismos aprueban presupuestos récord año tras año. Datos. En 2023, Lockheed Martin gastó más de $15 millones en lobby político. Raytheon Technologies, cerca de 13 millones. En los últimos 10 años, las principales contratistas han gastado más de $500 millones en presión política. La narrativa mediática, otra trinchera más. El complejo militar industrial también influye en los medios de comunicación. Exgenerales son analistas independientes en cadenas como CNN, MSNBC o Fox News. Se difunden amenazas exageradas, por ejemplo, Corea del Norte, Irán, etc., para justificar aumentos de presupuesto. La industria financia think tanks como el Center for Strategic and International Studies, CSIS, o el Heritage Foundation, que promueven políticas intervencionistas y de rearme. ¿Quién se opone? Prácticamente nadie. Intentos de frenar el gasto militar han sido sistemáticamente bloqueados, incluso después de informes que señalan corrupción, despilfarro o fallos en sistemas como el avión invisible B-2, con costos de mantenimiento exorbitantes, el portaaviones USS Gerald R. Ford, con sobrecostos de más del 50%. Los políticos que se oponen son minoría y los medios los tildan de antiamericanos o débil en defensa. La guerra contra el terror como excusa perfecta. Desde el 11 de septiembre, el Congreso ha aprobado sin discusión presupuestos cada vez más altos. Bajo la bandera del patriotismo y la seguridad nacional, el complejo militar industrial ha blindado su influencia con leyes de emergencia, acuerdos opacos, misiones secretas, exenciones de responsabilidad. El nuevo enemigo justifica el nuevo presupuesto. Ahora, con Rusia en Ucrania y China en el Indo-Pacífico, el discurso vuelve al estilo de la Guerra Fría. Necesitamos más armas, más tropas, más alianzas. Si no actuamos ahora, perderemos la superioridad militar. Esa narrativa alimenta un círculo vicioso donde la industria militar dicta la política exterior, no al revés. No se trata solo de armas ni de guerras. Se trata de poder. Un poder que no se elige en las urnas, pero que moldea cada decisión sobre la guerra y la paz. El complejo militar industrial no solo construye tanques, construye realidades. ¿El fin de la guerra o guerra sin fin? El futuro del complejo militar industrial. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta los conflictos actuales, el complejo militar industrial ha crecido más allá del control democrático, de los presupuestos razonables y hasta de los propios enemigos. ¿Es posible detener esta máquina de guerra o se ha vuelto parte esencial del sistema estadounidense? Un pilar del sistema.
El complejo militar industrial no es solo una industria, es una estructura paralela que sostiene parte del modelo económico y político estadounidense. Actualmente representa más del 40% del gasto militar mundial, cientos de miles de empleos directos, contratos en cada estado del país, lo que lo hace intocable políticamente. Una red de cabilderos y think tanks que moldean la política exterior. Las guerras se planifican, promueven y ejecutan no solo por razones estratégicas, sino también económicas e industriales. Influencia política. ¿Quién manda a quién? Algunos ejemplos del poder político del complejo. Altos ejecutivos de empresas de defensa ocupan cargos en el Pentágono. Exsecretarios de defensa como Mark Esper, Raytheon, o Lloyd Austin, Raytheon Board Member, vuelven al sector tras sus mandatos. Las campañas políticas reciben donaciones millonarias de contratistas. Think tanks influyentes como el Center for Strategic and International Studies, CSIS, o el Atlantic Council reciben financiamiento de la industria armamentista. Resultado: las decisiones de guerra a veces responden más a los intereses corporativos que a los estratégicos. ¿Y si no hay guerra? Una industria basada en la guerra necesita conflictos para sobrevivir. Si no hay guerras, hay que buscarlas, provocarlas o mantenerlas latentes. Estrategias comunes. Crear amenazas emergentes. Justificar la necesidad de modernizar sistemas. Probar nuevas armas en conflictos menores. Mantener presencia militar en más de 70 países. Ejemplo: en la última década, Estados Unidos ha intervenido militarmente o vendido armas en más de 100 países. Complejo tecnológico industrial militar. Hoy, no solo se trata de tanques y aviones. El complejo se ha fusionado con Silicon Valley, IA, ciberseguridad y análisis de datos. Empresas como Google, Amazon Web Services, Palantir y Microsoft tienen contratos con el Pentágono. Proyectos como Jedi Cloud, valorado en $10.000 millones. Las guerras del futuro serán en el espacio, el ciberespacio y con armas autónomas, y ya están siendo desarrolladas por las grandes tecnológicas. Un mundo atrapado en la militarización. La existencia del complejo tiene consecuencias globales. Promueve la carrera armamentista en todo el planeta. Estimula conflictos regionales para justificar ventas. Genera dependencia tecnológica y estratégica de otros países. Limita las capacidades diplomáticas reales. Y mientras tanto, temas como el cambio climático, la pobreza o la desigualdad siguen sin los recursos necesarios. ¿Es posible frenar el complejo militar industrial? Teóricamente sí, pero implica cambios radicales. Reformar la ley de contrataciones del Pentágono. Prohibir la puerta giratoria entre industria y gobierno. Redirigir el presupuesto a educación, salud, ciencia y diplomacia. Apostar por un modelo de seguridad basado en cooperación, no disuasión. Pero la pregunta real es: ¿quieren los gobiernos y ciudadanos estadounidenses hacerlo? Desde bombas atómicas hasta satélites espías, desde guerras ideológicas hasta conflictos por recursos, el complejo militar industrial ha moldeado el mundo a su imagen. Y si no lo entendemos, si no lo controlamos, puede que acabemos viviendo en un mundo en guerra perpetua, sin darnos cuenta de que la paz era una opción. El complejo militar industrial no es invencible, pero requiere conciencia, presión pública, educación crítica y valentía política. Porque la guerra más difícil es la que se libra contra una maquinaria que se alimenta del miedo, del conflicto y del silencio. Gracias por ver History Sapiens. ¿Crees que Estados Unidos podrá mantener su hegemonía en las próximas décadas? Os leo en los comentarios. ¡Hasta pronto! Si has llegado hasta aquí, suscríbete, que es gratis, y descubre con nosotros el mundo como es y no como nos gustaría que fuera. Y ahora continuemos con el tema.